Luis del Pino es Radio Libertad. El Kremlin ha afirmado que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe actuar guiándose por sus propios intereses, por muy cínico que pueda parecer. El portavoz presidencial Dmitry Peskov reiteró que Moscú mantiene desde el inicio la misma postura y advirtió de que cualquier guerra en la región puede provocar una mayor desestabilización. La guerra en curso no es nuestra guerra, afirmó. ¿Podemos detenerla? No. Solo quienes la iniciaron pueden ponerle fin y en nuestra opinión eso es lo que deberían hacer. Peskov añadió que Rusia priorizará sus propios intereses como ya ocurrió durante los ataques contra Irán en el verano de 2025 y que el objetivo ahora es minimizar el impacto de las turbulencias globales en su economía. Vaya por Dios, salta la sorpresa en Moscú. Resulta que Putin no va a mover un dedo por Irán. No me lo puedo de creer. Pero hombre, si Putin salió en defensa de su títere en Siria, Assad. No, esperen, que le dejó caer y al final lo que hizo fue darle asilo político en Moscú. Bueno, pero Putin salió en defensa de su aliado venezolano, con el que acababa de firmar un acuerdo estratégico. No, esperen, que tampoco. Que el aliado venezolano de Putin está ahora en una cárcel de Nueva York esperando a ver si le juzgan. Bueno, pero hombre, ¿tampoco va a proteger a Irán? Pues no va a proteger a Irán. ¡Qué estupidez! ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Porque Irán le ha estado suministrando drones para atacar a Ucrania? Bueno, bien que se los ha pagado, o sea, no se los ha suministrado gratis. ¿Porque Irán le suministra petróleo? No, Putin tiene suficiente petróleo suyo. ¿Porque Irán, simplemente es un aliado? Bueno, bastante tiene Putin en estos momentos con hacer frente a una guerra interminable, la de Ucrania, como para preocuparse de un régimen fracasado como el iraní. En estos momentos, ¿a Putin con quién le interesa llevarse bien? Pues básicamente le interesa llevarse bien con China, por supuesto, y le interesa llevarse bien con Trump, porque con Trump a lo mejor puede con Estados Unidos hacer negocio en el futuro una vez que la guerra de Ucrania haya cesado. Con Irán, pues ¿para qué va a ponerse del lado de Irán y por tanto enfrentarse a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer? ¿Enviar soldados a Irán a morir por los ayatolás? Pues evidentemente no. Si no tiene ni soldados para enviar a Ucrania y los tiene que importar de Corea del Norte, pues como para enviar soldados a Irán. ¿Qué va a hacer? ¿Declarar la guerra a Estados Unidos? Pues evidentemente tampoco. Putin será malvado, pero idiota no es. Y sabe que en una guerra con Estados Unidos no tiene precisamente las de ganar. Y luego, pues bueno, Putin es un autócrata y mantiene a su población en un régimen de apariencia semidemocrática, pero en la práctica dictatorial. Pero hombre, hasta los rusos tienen su nivel de aguante como para meterles ahora en una segunda guerra. Y por supuesto, cualquier intento de ayudar militarmente a Irán se traduciría en una respuesta, para empezar, económica de Estados Unidos y posiblemente militar, quizá no directa, pero sí indirecta a través de algunos proxies, empezando por Ucrania. Por tanto, ¿Putin va a mover ficha? No. Estaba claro que no la iba a mover desde el principio. Si Estados Unidos da el paso de atacar a Irán es precisamente porque tiene perfectamente claro que ni Rusia ni China se van a involucrar en la guerra. Y de hecho, pues tanto Rusia como China, aunque tuvieran deseos, que no, de involucrarse en la guerra, pues tampoco se van a involucrar en una guerra que está perdida en un plazo de tiempo récord. Bueno, en fin, no sé, a lo mejor a alguien le ha sorprendido esta noticia. Yo desde luego no estoy sorprendido. Quizá pueda sorprender el tono, ¿no? Que digan que la de Irán no es su guerra y que ellos miran por su propio beneficio.
Hombre, la verdad es que es un tono un tanto descarnado, ¿no? Es una franqueza, pues en fin, quizá no habitual en el campo de la geopolítica. Putin pues ha ordenado llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo de Irán, bueno, la típica jugada diplomática que no va a ninguna parte, porque como Estados Unidos, igual que la propia Rusia de Putin, tiene derecho de veto, pues no va a salir ninguna ninguna resolución condenando a Estados Unidos o a Israel por lo de Irán. Así que, bueno, es un gesto diplomático, en fin, que es gratis y no va a ningún lado. Más allá, pues evidentemente Putin no va a mover un dedo por Irán, como no lo movió por Venezuela, como no lo va a mover por Cuba y como no lo movió por su títere sirio. El futuro del mundo no se juega en la mesa venezolana, ni en la iraní, ni en la siria, se juega en la mesa de Estados Unidos, de Rusia, de China, es decir, ellos hablan a otros niveles donde por supuesto ya se ha acordado hace mucho que Rusia no va a dar la plasta a Estados Unidos porque Estados Unidos decida poner orden en su continente o decida quitar de en medio un régimen, el iraní, que lleva demasiado tiempo exportando el terror a los vecinos de la zona. Rusia se ha quedado, entre otras cosas, sin puerto seguro en el Mediterráneo. Bueno, pues a lo mejor resulta que en las conversaciones con Estados Unidos pues se le ha prometido poder disponer de algún sitio en el Mediterráneo, en la costa siria, donde seguir anclando sus naves. Yo qué sé, pero desde luego, por los ayatolás, Putin no va a arriesgar nada de nada y lo acaba de decir con toda claridad. Bueno, quien sigue con su pantomima es Sánchez, que sigue insistiendo en que no a la guerra, no a la guerra, pero las bases americanas parecen la gran vía a la hora de salida de los cines, no hacen más que pasar aviones y barcos desde Estados Unidos camino de la guerra, con lo cual, ¿de qué habla Sánchez? Pues de nada, Sánchez habla de cómo seguir riéndose de sus votantes. Las bases estadounidenses en España registran una intensa actividad. Según la información recabada por El Mundo, entre el 27 de febrero, 24 horas antes del ataque contra Irán, y ayer a las 7 de la tarde, se contabilizaron al menos 40 movimientos de vuelo en las bases de la base aérea de Morón y la base naval de Rota. Desde esa cifra deben descontarse 5 operaciones de un Beach, que utilizó las instalaciones andaluzas, y la base aérea de Torrejón para varios trayectos de ida y vuelta con Marruecos. Lo más significativo son 24 despegues de aviones militares, algunos en más de una misión, que habrían participado en las operaciones contra Irán tras realizar escalas en Alemania e Italia. Durante los 7 días analizados se repiten vuelos de transporte estratégico, esencial para el reabastecimiento en vuelos y ya clave en la ofensiva contra Irak en 2003. La actividad presenta picos claros el 27 de febrero, el 1 de marzo y el 5 de marzo, con hasta 8 movimientos diarios, lo que apunta a la activación de un puente logístico intenso dentro de la estrategia de Estados Unidos para utilizar las bases españolas sin hacerlo de forma directa. Bueno, pues ahí pasan los aviones americanos por las bases americanas en España, camino de la guerra. Por las bases pasan también buques americanos, camino del teatro de guerra. O sea que eso de que España no va a permitir el uso de las bases, ¿en qué consiste? ¿En qué se concreta? Pues no se concreta en nada, es una estupidez. ¿Cómo va a impedir Sánchez que Estados Unidos utilice las bases en España? Dice, no se pueden utilizar para la guerra. Bueno, vale, hacen escala los aviones aquí, luego paran en Sicilia, entonces pues lo que están es usando las bases para ir de España a Sicilia. ¿Cómo prohíbes eso? No puedes. Y ya después de Sicilia se van a Oriente Medio. ¿Cómo prohíbes eso? No puedes. La única manera que tendría Sánchez de impedir que se usaran las bases americanas en suelo español para la guerra de Irán sería impedir que entrara ni una sola aeronave americana a esas bases. Prohibir el paso. ¿Lo ha prohibido? No.
¿Lo va a prohibir? Tampoco. ¿Lo puede prohibir? No. Pues entonces, ¿de qué hablamos? Pues no hablamos de nada. Sánchez se sigue riendo de sus votantes. El votante socialista es ese señor al que le prometen no pactar con Bildu, luego pactan con Bildu y sigue votando al Partido Socialista. Le prometen traer a Puigdemont esposado a la cárcel, luego entregan el gobierno a Puigdemont y sigue votando socialista. Le venden que los saharauis son los tíos más majos del mundo, luego traicionan a los saharauis con Marruecos y siguen votando socialista. Cada vez menos. La gente se desengaña y bueno, por eso el Partido Socialista pierde votos, pero el votante del núcleo duro socialista seguirá votando a Sánchez, aunque Sánchez se saque la chorra y les mee en la cara. Y Sánchez lo sabe. Con lo cual, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente, hombre, facilitarles un poco la vida. El argumentario, no a la guerra, para que ellos vayan luego al bar y se pongan en ridículo diciendo no a la guerra, y los otros riéndose. Pero tíos, estamos mandando una fragata, nuestro mejor buque de guerra al teatro de operaciones. Pero si estamos dejando pasar los aviones americanos hacia Oriente Medio. Pero si hemos dicho que vamos a mandar allí tropas para defender a Chipre, pero ¿qué dices? Pero bueno, el hooligan del PSOE pues es inmune a la realidad, con lo cual, pues bueno, seguirá haciendo el ridículo en la barra del bar mientras intenta convencer a todo el mundo, entre carcajadas del personal, de que Sánchez ha dicho no a la guerra. Y eso es en los que estamos. Informa el periódico El Mundo de todo ese tránsito de vuelos a través de las bases americanas hacia Oriente Medio. Informa también El Español del tránsito de aviones y del tránsito de buques a través de las bases americanas en España. Y pues por supuesto hemos mandado nuestro mejor buque de guerra a la zona de guerra. Pero dice Sánchez que no a la guerra y que vamos en son de paz. ¡How! Bueno, Bruselas, ese sitio donde gobiernan el PP y el PSOE de la mano. Ese sitio donde hay una señora que se llama Ursula von der Leyen, que tiene a Pedro Sánchez como mascota, como lacayo, como mayordomo. Le viene muy bien, porque Pedro Sánchez actúa de vanguardia. De vez en cuando le azuzan, métete con Trump. De vez en cuando le utilizan para saltarse lo que ellos mismos dicen en sus países, por ejemplo, con la regularización de inmigrantes ilegales. Le emplean como muñegote para que se lleve las tortas de los americanos, diciendo aquellas cosas que el resto de los países europeos pues no se atreven, o no pueden, o no quieren decir. Ejemplo, pues yo no quiero pagar el 5% del PIB para defensa. Y todos los demás países, muy bien, Sánchez, muy bien, díselo, dile a Trump que es un capullo. Y todos los demás pagando el 5%, pero lanzan a Sánchez, para que si alguien se lleva las bofetadas, se las lleve España. No Alemania, no Francia, no el Reino Unido. Que hay que experimentar con el tema de las renovables. Ahí está Sánchez, yo soy el más renovable de los renovables, dejadme a mí que yo voy a hacer en España una red 100% renovable. Y la red hace ¡pum! Y nos quedamos sin electricidad en toda España. Primer apagón total de nuestra historia. Nunca en los tiempos de Franco hubo un apagón total, había apagones en distintos sitios muchas veces. Un apagón total nunca. Ha tenido que llegar Sánchez al poder para tener un apagón total, gracias a sus impulsos renovables. Dejadme a mí, queridos europeos, Úrsula, no te preocupes, yo voy a demostrar que con un 100% de renovables la red funciona estupendamente. 15 muertos. Bueno, ahí está Úrsula usando a Pedro, y Pedro encantado de dejarse utilizar así, pues cree que tiene algún futuro en alguna parte. Pero en el fondo es que los dos, además, en ciertas cosas se parecen mucho. Por ejemplo, lo de García Ortiz con lo de borrar teléfonos para eliminar pruebas.
No es invento de García Ortiz ni de Sánchez. Eso ya lo hizo Ursula von der Leyen siendo ministra de Defensa, que borró su teléfono para que no viéramos los mensajes intercambiados con contratistas de defensa en Alemania. Ahora Bruselas dice que se niega a publicar los nombres de quienes negociaron los contratos de las vacunas con Pfizer, con Moderna. Está muy bien, escuchen. La Unión Europea continúa negándose a revelar quiénes negociaron exactamente los multimillonarios contratos de vacunas contra la COVID-19 firmados durante la pandemia. Según publica la Gaceta, pese a las peticiones de periodistas, organizaciones y a diversos procedimientos legales en marcha, la Comisión Europea mantiene en secreto la identidad de los miembros del equipo que participó en las negociaciones con las grandes farmacéuticas. Bruselas justifica su negativa en la necesidad de proteger a los funcionarios implicados. Sostiene que hacer públicos sus nombres podría exponerlos a presiones políticas, campañas de hostigamiento o intentos de influencia externa, por lo que considera que la confidencialidad es necesaria para garantizar su seguridad y privacidad. Sin embargo, esta explicación no convence a parte de los analistas y críticos de la gestión comunitaria, que recuerdan que cuando se negocian contratos financiados con dinero público por valor de decenas de miles de millones de euros, la transparencia sobre quién participó en esas decisiones debería ser una garantía básica de control democrático. O sea que aquí hay unos tíos que negocian con las grandes farmacéuticas los contratos ultramillonarios de las vacunas y no tenemos derecho los ciudadanos europeos a conocer sus nombres. A conocer sus nombres, por ejemplo, para verificar si alguno de ellos se ha hecho millonario después de negociar esos contratos. Por ejemplo, para verificar si alguno es del Partido Socialista Obrero Español y a lo mejor ha metido la mano en la caja. Para verificar si alguno, pues en fin, ha hecho alguna trapacería. No tenemos los ciudadanos europeos derecho a conocer qué funcionarios públicos en Bruselas han negociado con las grandes farmacéuticas. Ah, está muy bien, ¿verdad? Es un concepto del Estado democrático estupendo. Funcionarios públicos sin responsabilidad ninguna. Pueden negociar en secreto con las farmacéuticas y no tenemos derecho a conocer quiénes fueron, pues simplemente para verificar que no haya habido después algún tipo de soborno. ¿Se dan ustedes cuenta de por qué se lleva Ursula von der Leyen bien con Pedro Sánchez? Son igualitos. Hacen lo mismo. También Pedro Sánchez se niega a darnos información sobre multitud de cosas. Creo que el último recuento eran 169 informes que se le reclaman desde el Parlamento, desde Transparencia, y que Pedro Sánchez no entrega porque para proteger la confidencialidad de las personas afectadas. Vamos, para poder seguir haciendo lo que quiera con nuestro dinero sin dar cuentas a nadie. ¿Se dan ustedes cuenta de por qué Ursula von der Leyen o Pedro Sánchez coinciden en querer censurar las redes? Porque claro, hay algunos ciudadanos malévolos, incluyendo algunos ingenieros informáticos, pues analizando datos, cruzando bases de datos y sacando a la luz las trapacerías de quienes nos gobiernan. ¿Cómo vamos a tolerar eso, hombre? Hay que evitar por todos los medios que la ciudadanía pueda someter a escrutinio lo que están haciendo con nuestro dinero los responsables políticos aquí en Madrid o en Bruselas. Normal que se lleven bien Úrsula y Pedro Sánchez. Ahora bien, se supone que doña Úrsula es del Partido Popular Europeo. ¿Por qué el Partido Popular Europeo permite que los modos, las maneras, las trapacerías, los tics antidemocráticos de Sánchez se utilizan también en Bruselas? ¿O es que es al revés? Sánchez los ha copiado de allí. ¿Se dan ustedes cuenta por qué Sánchez ha podido hacer lo que ha querido con el tema presupuestario sin dar ni siquiera cuentas a Bruselas? Lleva sin entregar informes económicos, determinados informes económicos, años. Y da igual, ahí sigue. Me hace gracia pensar en esos años, 2018, 2019, 2020, donde había primos que decían que tranquilos, Europa nos va a proteger de Sánchez. Ya.
Ya lo estamos viendo, hombre. ¿Pero qué nos va a proteger? Bruselas es un nido de corrupción, como lo es la Moncloa. Y entre corruptos, pues evidentemente no solo no se pisan la manguera, sino que, bueno, pues si pueden colaborar, lo harán, y además con entusiasmo. Bueno, tema de la pasarela de Santander, 6 muertos. Una pasarela que llevaba 5 años sin ser mantenida. Ayer salían nuevos datos. Resulta que Emergencias, que depende, entiendo, del gobierno de Cantabria, recibió una llamada el día anterior al accidente mortal y dio parte. ¿Y a quién dio parte? Escuchemos. Los avisos sobre el mal estado de la pasarela en los días previos a la tragedia del Bocal no se quedaron en simples comentarios entre los paseantes de la zona. Como adelantó el diario Montañés, la misma tarde del accidente, un testigo alertó al 112 de Cantabria de los problemas que presentaba la estructura de madera. El servicio trasladó la incidencia a la policía local de Santander, aunque por ahora no se conocen las actuaciones que pudieron realizar los agentes, ni si se adoptó alguna medida. Sí está confirmado que el 112 no comunicó la alerta ni a la Policía Nacional ni a la Demarcación de Costas en Cantabria, por lo que ninguna de estas instituciones actuó de forma preventiva. Tras la tragedia, Costas ordenó precintar otras pasarelas de la senda costera, situadas al oeste del lugar del accidente, a la altura de las instalaciones del Museo Marítimo del Cantábrico. Según el ayuntamiento, la petición fue trasladada al consistorio y ejecutada por la policía local. Bueno, ¿cómo está el asunto después de todo el cruce de comunicados entre ayuntamiento y gobierno central? Pues la cosa es la siguiente: la demarcación de Costas, gobierno central, hace el proyecto, empieza el proyecto de construcción de la pasarela esa, firma con el ayuntamiento un acuerdo en el que el ayuntamiento se compromete al mantenimiento, pero por algún motivo, que no sé cuál es, se paró la construcción, se paró el proyecto. Por tanto, al pararse el proyecto, no hubo en ningún momento comunicación formal del gobierno central al ayuntamiento diciéndole: aquí tienes la pasarela ya hecha, a partir de ahora lo mantienes tú. No hubo recepción del proyecto, dice el ayuntamiento. Con lo cual, pues seguía siendo competencia de quien todavía estaba construyendo la obra. Vamos, de quien no la había terminado, que es el gobierno central. Esa es la versión del ayuntamiento. Pero claro, bueno, y una versión que parece razonable. Quien tenía que haberse encargado de que eso fuera seguro era quien estaba desarrollando la obra y todavía no la había acabado porque llevaba parada un montón de tiempo. Pero claro, ahora se mezcla una segunda cosa, los avisos. Resulta que alguien llamó al 112 el día anterior al accidente a avisar del mal estado de la pasarela. Y el 112, Emergencias, pasó el aviso a la policía local de Santander. Y por lo visto, pues ese aviso se quedó en un cajón o en una pila de papeles. Con lo cual, pues puede ser que la responsabilidad de la seguridad de eso fuera del gobierno central. Pero claro, si alguien en un organismo que depende del ayuntamiento no cursó debidamente la advertencia de seguridad, pues entonces habría también responsabilidad del ayuntamiento. El caso es que 6 personas han muerto y aquí se andan tirando los trastos a la cabeza el ayuntamiento y el gobierno central. Muy posiblemente los responsables sean los dos. Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente Donald Trump informó sobre la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El republicano explicó que un senador asumirá el cargo. En ese sentido, el presidente expresó que la actual secretaria, que termina sus funciones a finales de mes, pasará a ser enviada especial para un escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental que será anunciada el sábado en Florida.
En otras noticias, la campaña para destruir presuntas embarcaciones de narcotraficantes ha sido tan exitosa que ya escasean los objetivos, según afirmó el jefe del Pentágono ante líderes militares de 18 países americanos reunidos en Florida. Estados Unidos comenzó a atacar lanchas en el Caribe y en el Pacífico Oriental a principios de septiembre y desde entonces ha matado al menos a 150 presuntos narcotraficantes. La empresa vinculada a criptomonedas Kraken ha recibido una cuenta maestra en la Reserva Federal, convirtiéndose así en la primera institución de activos digitales con acceso directo al Banco Central. La aprobación permite a la misma liquidar pagos a través de sistemas sin depender de bancos intermediarios. La medida podría acelerar la integración entre las criptomonedas y el sistema financiero tradicional. Mientras tanto, un operativo de inspección a conductores de camiones en el estado de Wyoming detectó a más de 600 conductores que no podían comunicarse en inglés, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y los requisitos lingüísticos para obtener licencias de conducir comerciales en Estados Unidos. La incapacidad de comunicarse en inglés se convirtió así en la octava infracción más frecuente detectada por las autoridades estatales. Más noticias actualizadas en voz.us, en nuestra aplicación y por supuesto en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane, y un abrazo a los compañeros de Voz Media.